Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Vamos a compartir la palabra, hermano, este mensaje que Dios puso en mi corazón, que tiene por título El gran día de la ira del Cordero y las primeras gotas de la gran tribulación. Gotas entre comillas, ¿verdad? Como si fuese una lluvia. Yo creo que estamos, quizás no nos damos cuenta, pero la iglesia está viviendo unas pequeñas gotas, pero gotas al fin, de lo que es la gran tribulación. No entramos todavía. Tomando como ejemplo de que cuando Noé, ¿verdad? Noé, Dios le manda a construir un arca. El arca representa ¿qué cosa? La iglesia. Le manda a construir un arca. Noé construye el arca. Y en el capítulo 7, después que construye el arca, Dios le dice a Noé, antes que el diluvio viniera, el agua, esa lluvia torrencial, donde dice que Dios abrió las fuentes de arriba, no solamente, sino de los de abajo, antes que eso, le manda a Noé que entre en el arca. Faltando en el 7.1, usted puede leer, dice, entra en el arca. Génesis 7.1. Génesis 7.1. Pero simplemente, después vamos a ir a Apocalipsis, bueno. Pero ahora vamos a mirar una pequeña miradita para contextualizar eso que yo dije con el título, ¿no? Las gotas, las primeras gotas de la gran tribulación. En el 7.1 te va a encontrar que Dios le dice a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Después en el 7.4 usted va a ver, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios le dice que antes de que empezara a llover, ¿qué tuvo que hacer Noé? Entrar en el arca. 7 días antes de que empezara a llover, creemos que es un tiempo literal, del Cronos, 7 días, Noé entra en el arca. Y esos 7 días se sobreentiende que para familiarizarse con los distintos aposentos donde iban a ir los animales, tal vez revisando el arca que iba recubierta de brea por fuera y por dentro. ¿Qué significa eso? La brea que impermeabilizaba el arca. ¿Qué significa? Apartados, santidad, apartados. El mundo significa el agua, ¿no? Sí. El juicio que venía, ¿para quién venía el juicio? Para el mundo. Noé representa la iglesia, y Noé 7 días antes tuvo que entrar para quizás revisar una de las tareas que quizás pudo haber tomado en esos 7 días, revisar los asuntos del arca, que estuviera todo en orden. Y entonces 7 días antes Noé entra en el arca. 7.4, perdón, ahí Dios le dice que entre en el arca. 7.10 dice, las aguas del diluvio vinieron. ¿Noé se había ido del lugar? No. Estaba en el lugar. La tribulación de aquel entonces, la gran tribulación de los días de Noé, ese diluvio que vino, que exterminó con toda la humanidad de ese tiempo. Noé estaba presente, ¿verdad? En ese diluvio, todavía estaba presente. Porque, ¿qué tuvo que hacer el arca? Tuvo que entrar dentro del arca y quedarse, familiarizarse con los asuntos
las tareas del arca, y luego se queda ahí y empieza a llover. 7:12, y hubo lluvia. Las aguas del diluvio vinieron. Posiblemente las primeras gotas, ¿no? Luego dice en el 10 que hubo lluvia. Hubo lluvia. ¿Cómo empieza a llover? ¿Cómo cree que habrá empezado a llover? Recuerde que nunca había llovido. En Génesis nunca había llovido. Se cree que lo que regaba la tierra era como un rocío. Pero la lluvia no se tenía, no existía. ¿Cómo habrá empezado a llover? Unas pequeñas gotas. ¿Y qué fue eso? ¿No? ¿El juicio había empezado? Sí. ¿Sí? ¿La iglesia todavía estaba acá, representada en la vida de Noé? Sí. ¿Estaba acá la iglesia? No. Por eso el título, las primeras gotas de la gran tribulación. Creo que estamos ahí, en mi manera de entender y de asimilar la Biblia. Y usted se habrá dado cuenta que soy pre-tribulacionista. ¿Amén? Que entiendo con sobrada razón, vamos a tratar de demostrarlo con la Biblia, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. En el 7:12 hubo lluvia, en el 7:16 y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién es que cierra la puerta? ¿Qué quiere decir que cerró la puerta? ¿Quién es el que cierra la puerta? El que tiene las llaves. Está dando a entender que Dios es el que incluye y también el que excluye. ¿Quién entra y quién no entra? No es el hombre, es Dios. Amén. Pero Dios ya cerró la puerta. Cuando Dios cerró la puerta, ¿qué pasará? Ya no hay cuenta. ¿Será que la puerta de la gracia nos está próxima a cerrar también? Sí. ¿Que luego nadie más ya entra? Creemos que sí. Porque Jesús dijo que después, ¿cuánta gente vendría después que la puerta se hubiese cerrado? Muchos. ¿Qué van a decir? Ábrenos. Van a correr a Dios, a las puertas de la gracia, a las puertas de la salvación de Cristo, pero a destiempo. Quiera Dios que nosotros no lo hagamos Amén. nunca. Amén. Que podamos predicar eso también. Y Jehová cerró la puerta, no la cerró Noé. Y alzar el arca, dice que la lluvia empezó a venir, 7:17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca. Se empezó porque la lluvia tuvo que llover. Sí. Ya había empezado el juicio, ¿no? Sí. Pero todavía el arca estaba ahí. Pero se empezó a alzar el arca, se empezó a despegar de la superficie de la tierra. ¿Sí? ¿No va a ser así también nuestro arrebatamiento? ¿No dice que nos iremos a recibir al Señor en los aires? Amén. ¿Tiene connotación parecido, paralelismo con lo que vamos a enseñar de la gran tribulación? Creemos que sí, totalmente. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Quién es que va a flotar? Después que hacía el arca, que representa la iglesia, flotaba. Los creyentes nos vamos a ir arrebatados en el cielo a recibir al Señor en los aires, así dice la Biblia. ¿Creemos que sí? Amén. Entonces vamos al capítulo ahora de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, rápidamente. Capítulo 4, partimos de ahí. Capítulo 4 de Apocalipsis, hermanos. El capítulo 3 de Apocalipsis, Jesucristo le trae la revelación a Juan de lo que iba a pasar en la posterioridad de los años subsiguientes, en los siglos subsiguientes. Y en el capítulo 3, el mensaje central de Jesucristo para Juan, para que nosotros supiésemos qué es lo que nos revela el futuro, cuál era, creo que lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho y lo que está haciendo. Es el mensaje a 7 iglesias, ¿no? 7 características de diferentes iglesias, donde nosotros resalta una que es de manera especial como una iglesia a resaltar. ¿Cuál es? La iglesia de Filadelfia, la cual el Señor le dice en el capítulo 3, que había hecho, cuál era la prominencia y la preeminencia de la iglesia de Filadelfia. Era que, dice, por cuanto has guardado mi palabra, ¿me está escuchando, hermano? Por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo también, dice el Señor, ¿cuál es la promesa? Te guardaré
Y la hora de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre todos los moradores de la tierra, sobre todo el mundo. Nadie va a escapar. Y Dios promete una promesa de manera específica a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que Dios le había abierto una puerta grande. ¿Se entiende? ¿Una puerta grande de qué? De evangelizar. ¿Estamos evangelizando? Tenemos que saber que tenemos que conseguir estar en el estándar bíblico de la iglesia de Filadelfia, donde Dios te ha abierto una puerta grande la cual nadie puede cerrar. Puerta para evangelizar, puerta para predicar a las otras personas de las que están en la oscuridad. Que Dios nos ayude a hacerlo. Amén. Y en el capítulo 4, rápidamente, leemos allí, dice, después de esto, ¿después de qué? De lo que la administración de Dios, de Jesucristo a la iglesia, Juan nos relata ahora qué es lo que va a acontecer. Después de esto, mire, y aquí una puerta abierta. ¿Dónde estaba la puerta abierta? En el cielo. En el cielo. ¿Quién es la puerta? ¿Saben? Jesús. Y la primera voz que oí como de trompeta. ¿Quién tiene voz como de trompeta? Dios. ¿Quién tiene voz? Después de esto, después del trato de Dios con su iglesia, en el capítulo 3, la voz que oí como una voz de trompeta. Primera Tesalonicenses 4:16, no lo busque, solamente para aquellos que anotan. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde estaba el arca haciendo lo último que dijimos? Flotando. ¿Y nosotros dónde vamos a recibir al Señor? En el aire, en los aires, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La voz de trompeta. ¿Quién era entonces que le dice a Juan? Te voy a mostrar lo que va a suceder después de estas cosas. Después que yo ministre a la iglesia, que le doy oportunidad a la iglesia. Siempre va a estar Dios dándole oportunidad a las iglesias para que nos conformemos a ese estándar bíblico como la iglesia de Laodicea, ¿no? De Filadelfia. La Laodicea era la que Dios no le encuentra nada bueno. Todamente era recriminación. Pero bien, capítulo 4 dice el Señor, sube acá. Hablando conmigo, esa voz que era Cristo, ¿lo podemos identificar con eso? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Después de la administración de las iglesias, después de que el Señor dice, sube acá. ¿A quién representa Juan? A la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor a la iglesia? Con voz de mando, sube acá. ¿Qué puede identificar allí? Arrebatamiento. Arrebatamiento. ¿Lo podemos identificar al arrebatamiento? Amén. Amén. Y a partir de ahí, del capítulo 4, usted no va a encontrar más, un detalle que para mí no es menor, no va a encontrar más a la iglesia en la tierra. Hasta el capítulo 19 no aparece más la iglesia. Bueno, así que la iglesia es arrebatada. Y ahora vamos al capítulo 5. Simplemente estamos haciendo un contexto para llegar al capítulo 6. Y en el capítulo 5 encontramos algunos personajes. 3 personajes que resaltan pero quiero dar un poquito más de ampliar un poquito lo que es el arrebatamiento. Arrebatamiento viene de la palabra harpazo, hermanos, o arpazo, que significa arrebatar, apoderarse o tomar a la fuerza. Así que Juan ahora está hablando de una perspectiva del cielo, está revelando las cosas que van a acontecer con nosotros, la iglesia. ¿Dónde vamos a estar? Ya en el cielo. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Amén. ¿Se identifica con nuestra visión? Creo que sí. Apocalipsis 5 tenemos al león, al cordero y el libro. El libro, de manera específica, nos vamos a concentrar con el libro, que tiene como 7 sellos. ¿Qué significa ese libro? ¿Qué tiene ese libro? Simplemente podemos reducirlo así o simplificarlo así. Significa el programa de Dios para lo que va a acontecer en la tierra. El programa de Dios que Dios va, la agenda de Dios también podía ser. Lo que Dios va a hacer a partir de después que la iglesia haya sido arrebatada en los cielos. ¿Qué es lo que va a acontecer en la tierra? Porque hay 3 visiones, ¿no? De las diferentes congregaciones y diferentes pastores. Algunos son como nosotros,
digo nosotros, espero que usted también, soy tribulacionista antes de la gran tribulación, nosotros vamos a escapar de la gran tribulación, pero hay medio tribulacionistas, que son, dice que después en el medio, después de un tiempo, Dios va de purificación de la iglesia, dicen otros, Dios la va a arrebatar a su iglesia, y después están los post-tribulacionistas que dicen que van a pasar la tribulación. Para mí es incompatible, totalmente incompatible con el carácter de Dios. Porque vamos a ver para quién es el día de la ira del Cordero. Y cuando digo el día de la ira del Cordero, no estoy hablando de un día particular, estoy hablando de un día literal, estoy hablando de un día simbólico, que puede significar que es un día de la ira del Cordero. Es un tiempo donde Dios va a emitir juicio sobre la tierra, ¿sí? Juicio sobre la tierra. ¿Y sobre quién va a emitir esos juicios? Con la iglesia también. Nosotros, la iglesia, vamos a estar acá. Yo no consigo imaginarme con esa idea. Por eso soy pretribulacionista, hermanos. Entonces, el capítulo 5 tenemos ese libro con 7 sellos que están como lacrados, que nadie puede... Y Juan empieza a llorar, ¿no? Y alguien le dice, no llores. Dice, el león de la tribu de Judá, ¿quién es? Jesucristo. Dice, Él es digno de abrir esos sellos y de revelar lo que va a pasar. Y gracias a Dios que tenemos la revelación de lo que va a pasar. Amén, hermanos. No necesitamos otra fuente de revelación, hermanos. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios que nos revela. Ese libro es la historia, los acontecimientos del mundo que ya están registrados allá en los cielos, pero que han de ser revelados para nosotros a través de Juan cuando escribe el Apocalipsis o libro de revelación. Amén. Entonces, Jesucristo es el único digno de abrir ese sello. Y en el capítulo 6 aparece un personaje siniestro. Ya la iglesia está en el cielo. Amén. Y en el capítulo 6 aparece un personaje siniestro. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Dónde fue eso? Allá en los cielos. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Que mirara lo que iba a acontecer en la tierra, ¿no? Y miré, he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y mucha gente lo confunde a ese caballo blanco, ¿con quién? Con Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿dónde está? Hablando con Juan, con la iglesia. ¿Dónde está? En los cielos. No es Jesucristo. Es un imitador de Cristo. ¿Quién es? Satanás. El anticristo. La persona, el anticristo. La Biblia dice que hay muchos anticristos, ¿no? Pero este es el anticristo en persona. Una persona, un caudillo, un jefe, un personaje de gran trascendencia político-militar que va a presentarse en el escenario. Está todo pronto, hermanos, para que aparezca este personaje. ¿Los judíos lo esperan? Sí. Lo están esperando. Lo van a recibir. Jesús dijo, yo vine en nombre de mi Padre, pero ustedes no me recibieron. Mas si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibirán. Pero el mundo también va a recibirlo. ¿Por qué? Porque es un personaje que va a dar solución a un montón de problemas. A un montonazo de problemas. Va a tener una... bueno, vamos a mirar un poquito de este personaje. El primer sello, entonces, se revela el anticristo. Y hay un escenario político y de la sociedad misma que está lista para recibir a este personaje. Pero este personaje, quiero aclarar, que no se puede manifestar. ¿Por qué no se puede manifestar antes? ¿Por qué no se podía manifestar antes y aparece recién en el capítulo... ¿Por qué no se manifestó en el capítulo 4? Porque todavía la iglesia estaba ¿dónde? En la tierra. Pero ahora la iglesia ¿dónde sube acá? En los 5 Dios le revela lo que va a suceder en la tierra. En el 6 aparece el personaje del anticristo y tiene connotación con lo que dice la Biblia, hermanos. Que no se puede manifestar este personaje hasta que él, dice la Biblia, a su vez se ha quitado del medio. ¿De quién está hablando? Dice que hay una cosa, que el misterio de iniquidad está en acción, pero lo detiene. Y no se puede manifestar. El Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿En quién? En la iglesia. ¿El Espíritu Santo está en usted o no? Amén. Amén. En el momento en que creíste, fuiste sellado con las arras del Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros. Y detiene el misterio de iniquidad, de maldad. Y no se puede manifestar tampoco el anticristo. Dice, hasta que a su vez este se ha quitado del medio.
Y está hablando del Espíritu Santo, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios no va a ser quitado de la tierra porque Dios es omnipotente, omnipresente. Pero ya el Espíritu Santo no va a estar operando como está operando con la iglesia, ¿entiendes? De cierta manera, el Espíritu Santo le va a permitir que haga aparición este personaje, el anticristo, pero que no se manifestó, eso sí vuelvo a recalcarlo, hasta que la iglesia no fue arrebatada. ¿Me está siguiendo? Espero que sí. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7. Los judíos lo van a recibir porque es un caballo blanco. El blanco muchas veces es asociado con la paz, con la pureza, ¿no? Y Juan 5:4 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron, pero a ese sí, que viene en su propio nombre, a ese sí recibiréis, dijo Jesús. Y dice un poquito más de este personaje. Y salió venciendo y para vencer. La gran pregunta. Y usted encuentra, por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis 7, dice, y se le dio poder para pelear contra los santos y vencerlos. ¿Hay una contradicción ahí o no? Jesús, puede ser Jesús, que muchas veces lo asocian con Jesús, a este personaje que viene en caballo blanco. De ninguna manera, porque dice que salió venciendo y para vencer. Pero Jesús ya venció, amén, hermanos. Destruyó con su muerte, que tenía el imperio de la muerte, entonces el diablo. Jesucristo ya peleó nuestra batalla, ya venció en la cruz del Calvario, despojó a los principales, a las potestades, decidiendo su triunfo sobre la cruz. Ya triunfó. Ya consumado fue la expiración de Cristo, ¿no? Entonces este personaje ya no pertenece a Cristo, no podemos asociarlo con él. Y mucho menos cuando dice Apocalipsis 13:7, les hizo guerra contra los santos y los venció. Nosotros encontramos en la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que decirlo eso también, completar eso, ¿no? La Biblia dice que somos triunfantes en Cristo, ¿sí o no? Amén. La Biblia dice que es imposible, porque más que vencedores significa imposible que seamos derrotados. Habrá momentos de dificultad, de debilidad, todo eso, pero es imposible que seamos derrotados. Amén. Tenemos todas las armas para ser triunfantes por medio de Cristo, hermano, por su obra. ¿Podemos decir amén? Amén. Entonces no hay duda, hermano, que no es Cristo. Además, Cristo dijo sobre la roca, sobre la palabra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ¿qué pasará? No prevalecerán. Y ahí vemos como al anticristo prevaleciendo contra la iglesia. Totalmente contrario, totalmente incompatible con lo que la Biblia transcribe, hermano. Entonces, no es el anticristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Y esta siniestra presencia, 6:4, dice que le quitó la paz. Porque dice, primero 6:4 dice, quitó la paz, salió otro caballo bermejo. El caballo es sinónimo de fuerza, así que apareció con fuerza, ¿qué cosa? Un caballo bermejo. ¿Qué significa bermejo? El color rojo. Sinónimo, ¿con qué está identificado? Con sangre. Salió con mucha fuerza un caballo bermejo, apareció con mucha fuerza este personaje, y el que lo montaba, ¿quién puede ser el que lo montaba? El anticristo, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Hay paz ahora en la tierra? No. ¿Cómo que no hay paz? ¿Y usted no tiene la paz de Dios? Sí. Tenemos la paz de Dios. Dice que la paz de Dios, dice que, no es la palabra, pero gobierne en vuestros corazones y en vuestros pensamientos. Amén. Tenemos la paz de Dios. Amén. Pero acá dice que este personaje que aparece ahora con fuerza, un caballo vestido con rojo, dice que quita la paz de la tierra. Es cierto que falta mucha paz en la tierra. ¿Sí? Es cierto que en muchos lugares no hay paz. Y hay muchas veces que no tienen la paz de Cristo, que es el príncipe de paz. Pero que hay paz, hay paz. Amén. Porque Dios está gobernando este mundo. Amén. Todavía. Amén. Pero ahí ya dice que este personaje quitó la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Qué podemos ver allí? ¿Con qué podemos relacionarlo con el mundo de nuestros días? Dice que quitó la paz. ¿De qué manera? Bueno, guerras, violencia, asesinatos sin precedentes, porque ahora estamos viviendo una ola de asesinatos aún en nuestro propio país, hermano. ¿Sí? Que las autoridades están no pudiendo controlarlos.
¿Estamos viviendo entonces quizás las primeras gotas de la gran tribulación? Yo creo que sí. ¿Y esto cómo va a ir? ¿Cómo va a ir según la Biblia? En aumentos. Y va a ser sin procedente. ¿Hasta qué? Porque todavía lo está manteniendo, ¿qué cosa? La iglesia está en la tierra, ¿no? Cuando nos vayamos, cuando seamos arrebatados con el Señor, esto va a ser terrible, ¿no? Entonces, quita la paz y las primeras gotas ya están entre nosotros. Aparece otro caballo y trae con fuerza inusitada un caballo de color negro. ¿Qué simboliza el negro? Hambre. El hambre. ¿Por qué sabemos que es hambre? Por lo que sigue diciendo después. Cuando abrió el tercer sello, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, ¿no? Pero es importante lo que dice después. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Dice que la balanza tenía un costo de 2 materiales allí que son, bueno, básicos para la supervivencia del ser humano. ¿De qué está hablando? Del trigo, hermanos. Y dice que cuando aparece ese caballo que con gran hambre, trajo una gran carestía. ¿Usted se ha dado cuenta de las cosas como están subiendo o no? Sí. ¿Se ha dado cuenta, hermano? ¿Cómo? La carestía de las cosas. ¿Estamos con las primeras gotas de Apocalipsis? Bueno, mire lo que va a salir: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Eso va a costar. Así que no nos quejemos, ¿eh? El asunto está careciendo, pero ¿para dónde vamos rumbo? Esa carestía por la Biblia no va a cesar. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, la carestía va a ser tremenda. Porque Dios no suple a la gente alimentos. Le faltó al pueblo de Israel cuando caminaban en el desierto durante 40 años como 3 millones de personas. No sé, era una cantidad así, no me acuerdo bien. Nunca le faltó el pan. Pero ahora que Dios como que deja que el enemigo, que las personas no quieren a Dios, no quieren a Cristo, no quieren su palabra, los deja en las manos del anticristo, de este personaje, y comienzan a asimilar. Ya estamos en la antesala de un gran hambre, hermanos. Ya es cierto que hay hambre en el mundo, pero vamos cuando nosotros nos vayamos como iglesia, arrebatados como iglesia, el mundo va a entrar en un hambre sin precedentes, como nunca. Porque son los juicios de Dios, la gran tribulación, es la ira de Dios, el gran día de la ira del Cordero. El Cordero está enojado. ¿Quién es el Cordero? ¿Saben qué es? Es un Cordero enojado. Es un Cordero airado con el mundo, con los moradores de la tierra. Una gran carestía. Estamos viviendo días de carestía, ¿sí? Pero también aparece otro tema, otro caballo, que Jesús le muestra a Juan y nos muestra a nosotros como iglesia, nos revela qué caballo amarillento, un caballo amarillento. ¿De qué está hablando? ¿El color de los cadáveres? Cuando una persona fallece, queda con un color amarillo, ¿no? Está hablando de una muerte sin precedentes. 1/4 de la población mundial sufrirá de pestes y enfermedades mortíferas, pero sin precedente. ¿Está bueno para quedarse en este mundo? Yo he encontrado algún creyente medio rayado, digo yo, que nos ha dicho que no va a ser tan brava la tribulación. Yo creo que, ¿por qué él dice que va a ser así? Porque no lee la Biblia, simplemente porque no lee la Biblia, ¿no? Porque no lee el libro de Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis. Muy bien, seguimos adelante. ¿No estamos recibiendo acaso las primeras gotas? ¿No hay pestes mortíferas, virus que nos están llegando, cuadros infecciosos, por ejemplo, que los médicos, con toda la tecnología, con todo el avance de la medicina y todo lo demás, no están pudiendo controlarlos? ¿Hay virus desconocidos que están llegando? Pero eso va a ser, no es nada con lo que va a ser después.
Pero ¿estamos en las primeras gotas? Yo creo que sí. Virus desconocidos. El regreso incluso con fuerza inusitada de enfermedades o virus que creíamos que estaban desaparecidas. Yo creo que el otro día estaba mirando que no sé en dónde que se desató de vuelta el sarampión, que ya ni se acuerda nadie del sarampión. Pero volviendo de vuelta. Los rebrotes, enfermedades que estaban prácticamente creíamos que estaban extinguidas. Muy bien. Y dice que además, dice que el que lo montaba, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía, calcúlele, qué lindos personajes, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Así que mire que cuántas cosas van a... La cuarta parte de la tierra, no me olvidé de sacar, no sé cuántos millones son de personas que van a morir. Y con las fieras de la tierra. Y eso está pasando. Las fieras de la tierra están invadiendo las ciudades. ¿Usted sabía eso? Hay ciudades que están prácticamente invadiendo. Los animales comienzan a venir a las ciudades. No se sabe por qué. Se supone que muchas veces el hombre está invadiendo su hábitat natural, ¿no? Y entonces los animales se desconciertan y están invadiendo la... Yo he visto videos, hermano, y busquen en internet que los hay. Cantidad de animales invadiendo las calles de la ciudad. Que las personas no pueden dejar nada porque comen, destruyen, rompen. Y eso ya está pasando. ¿Estamos en las primeras gotas de la gran tribulación? Yo creo que sí. Vamos a prepararnos hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día del Señor Jesucristo? El día del arrebatamiento. A veces nosotros no sabemos en la Biblia quién es el día del Señor Jesucristo. Tenemos tiempo para prepararnos hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día del arrebatamiento. Hermanos, en el 6:9 vemos otro caballo no es, pero vemos un grupo de gente que están ya en el cielo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué habían sido muertos? ¿De qué está hablando allí? De mártires. Mártires. ¿Hay algunos mártires ahora en nuestro mundo y en nuestros días? Sí, unos cuantos, cantidad. Pero acá está hablando de una gran multitud de mártires. Una multitud incontable de mártires. Estamos viendo las primeras gotas, pero acá habla de una multitud de mártires. ¿De dónde procedían estos mártires, hermanos? Las primeras gotas de estos hermanos mártires, ¿cuáles serían el contexto? Porque en Apocalipsis 9, si usted busca en Apocalipsis 9, dice que habrá una lluvia de mártires. Tal vez ahora estamos viviendo algunos hermanos, muchos hermanos que son mártires. No acá, pero tal vez en muchas partes del mundo, como en África o como en otros lugares, ¿no? Otros países que se me escapan ahora a mi memoria. Pero están viviendo muchos mártires, incluso prenden fuego a las iglesias y todo lo demás. Pero Apocalipsis, por ejemplo, 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de tribus, de pueblos, de lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice que salieron de la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Cómo podemos enlazar esto? Son la gente que va a tener que entregar ahora su vida para no ceder a la marca de la bestia. Porque el que recibe la marca de la bestia, ¿habrá gente que se va a salvar en la gran tribulación? Sí. Dice, acá dice que sí. Tiene un contexto bíblico, dice, y lavaron sus ropas. ¿Por qué lavaron sus ropas? Es que acá los santos de Dios, ¿tenemos ropas manchadas? ¿Tenemos que tener ropa manchada nosotros? No. Jesús habló de que nosotros estamos limpios, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Acá está hablando de gente que se limpió de otra mancha. Lavaron su ropa en la sangre del Cordero. Y dice que se le dio palmas en las manos.
como los que se le daba palmas, eran como los testigos de los ganadores. No eran los ganadores, eran una especie de testigos de los que ganaban la carrera en aquellos tiempos, los Juegos Olímpicos. Tengo una idea más o menos así que se me pasó ahora por la mente. Pero dice, hermano, los podemos ubicar allí, tal vez los podemos ubicar con las vírgenes imprudentes, que se acuerdan, que cuando fueron a entrar se dieron cuenta que les faltaba, no tenían aceite, y las otras prudentes les dijeron a las imprudentes, vayan y compren. Tal vez sean ellas las que vinieron a comprar al tiempo, yo creo que sí. ¿No estamos sufriendo las primeras gotas de hermanos mártires? Claro que sí, pero en la gran tribulación será una multitud incontable. Además, 6:12, podemos ver de ahí para adelante terremotos, oscuridad. Nos quejamos el otro día que hay un corte de energía y están anunciando que va a venir crisis energética, hermano. 3 grandes crisis, se avecinan 3 grandes crisis: crisis energética, crisis alimenticia y crisis financiera. El mundo va a ser sacudido por esa crisis, porque el anticristo tiene que imponer su corto, no sé si reinado, su corta entrada a escena de este mundo. Que Dios nos ayude, hermanos. Terremotos, oscuridad, caída de meteoritos, capa de ozono rota. ¿Usted puede mirar eso? Cuando abrió el 6º sello, el sol se puso negro como tela, una oscuridad total, está hablando de oscuridad total. La luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, posiblemente está hablando de caída de meteoritos. Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, está hablando tal vez de la capa de ozono rota, tal vez sí. Ahora tenemos problemas con el sol, que nos hace daño, sí. Pero ¿cómo va a ser en la tribulación? Va a haber úlceras malignas, va a haber problemas muchísimo más. Da para prepararse y para asistir al arrebatamiento, hermanos. Amén. ¿Podemos decir amén con fuerza? Con furia no, pero con fuerza sí. Y toda isla se removió de su lugar. Toda isla, la Biblia dice que va a desaparecer. Posiblemente, ¿por qué? Yo pensaba en esto, ¿no? Cuando estaba armando esto. Posiblemente, ¿por qué? ¿Por dónde viene el tema? Vio que los glaciares se están descongelando. Al descongelarse los glaciares, ¿qué sube? El nivel del mar. ¿Y quiénes son las primeras que van a desaparecer? Las islas. Piensen cuántas islas hay. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Yo tuve un sueño hace unos días, hermano. Yo tuve un sueño y estaba en un lugar, y le conté a ella, tuve un sueño, estaba en un lugar, y de repente miré así, y venía una cosa negra así, yo digo, ay, se viene lluvia. Y entonces, digo, voy a ir allá donde está mi gente, mi familia, y estaba cerca de casa. Cuando di 2 pasos, una oscuridad me tomó, y era aquello, pero nunca experimenté lo que experimenté esa noche de madrugada. Me desperté literalmente temblando. Ahora sé lo que una persona sufre un ataque de pánico. Yo sé lo que una persona sufre un ataque de pánico. Yo sé, Dios me lo permitió experimentar. Vio que las personas tenemos las primeras gotas, ¿no? Que los ataques de pánico. Después no quiero hablar de lo que va a venir, una invasión demoníaca de 200 millones de demonios que no tienen todavía acceso a la tierra. ¿Está bien para prepararnos y escapar de este mundo? Amén. Amén. Puede corresponder a la visión, a mi entendimiento de lo que tenemos en la Biblia. Y dice el 16, y decían a los montes, todos los ricos, poderosos, ¿no? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿De la ira de quién? De Jesucristo. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira ha llegado.
No llegó todavía, pero estamos en las primeras gotas para nosotros prepararnos con mayor intensidad. Amén. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Nosotros estamos sufriendo las primeras gotas, como el arca hasta que empezó a flotar. Pero ¿para quién es la lluvia intensa de la ira del Cordero, hermanos? Ese terror, ese pánico que yo experimenté a través de un sueño el otro día. ¿Para quiénes? Salmo 11:6, por ejemplo, me venía a la memoria. Dice, el Señor hará llover sobre los malos. ¿Sobre quiénes? Los malos. Dios hará llover sobre los malos lluvia de calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador, la porción del cáliz del malo. ¿Será que nosotros estamos en ese contexto? Por supuesto que no, hermanos. El Señor, dice otra versión, les dará su merecido. El Señor es justo y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara los sinceros, dice la Biblia. ¿Qué le parece? Proverbios 11:21 dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Amén. El Señor, dice Proverbios 11:20, aborrece la mente perversa y le agrada una conducta sincera. ¿No está pensando la gente todo el mal todo el tiempo? Sí. Usted no, en el lugar de trabajo, la gente no está pensando siempre en el mal sentido. Cualquier conversación la agarran para el doble sentido. Siempre están pensando, involucrando casi siempre con lo sexual, con toda esa connotación. ¿Y cómo estaba la gente en los días de Noé? De continuo pensando el mal. ¿Estamos viviendo entre medio de las primeras gotas? Sí, pero viene lluvia intensa. Que Dios nos ayude a escapar. Amén. El gran día de Jehová, el gran día de la ira del Cordero, Apocalipsis 6, 16 y 17, ya lo leemos. Joel también habla de ese día, que es un periodo de tiempo. Será un día, dice Joel, de gran oscuridad, un día que representa juicio, ¿no? De oscuridad representa juicio, de nubes y de sombras. Isaías 13:9 dice otra descripción de ese día. He aquí aquel día de Jehová, día que viene, día terrible, de indignación y ardor de su ira. La tierra será desolada. Qué visión, ¿eh? Sofonías 2:2 dice, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, porque el Señor, no estén confundidos las personas que no creen en Dios. Están desafiando a Dios y se burlan de Dios y se mofan de Dios. Pero la Biblia dice que Dios es lento para la ira. No dice que no tiene ira. Los días de la ira nos están por sobrevenir, que Dios nos ayude a escapar. Y todo aquel que pueda oír y poner por práctica lo que la palabra de Dios nos advierte. Antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Sofonías 1:15. Día de ira aquel día de congoja, día de angustia, día de destrucción, día de desolación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado, de densa oscuridad. ¿No se nos está anunciando día de oscuridad? ¿Para quién es el día de la ira, hermanos? ¿Para quiénes? ¿Para la iglesia? Vamos a tratar de demostrarlo por la Biblia que no. Para los que rehúsan creer en el Hijo. Ya lo dijo Jesús en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús lo dijo. ¿Para quién entonces es el día de la ira? Para los que no creen. Para los que no creen. ¿Para quién es el día de la ira? Para los que de corazón duro, los que no se arrepienten, ya lo atestigua la Biblia. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, otra versión dice en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, otra versión dice, estás acumulando ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No estamos ahí, ¿verdad? Por amor de Dios, no estamos ahí, ¿no? Amén. ¿Para quién es el día de la ira? Para los que no quieren hacer morir lo terrenal por medio de la cruz. Para los que no quieren cargar la cruz. Para ellos sí, la Biblia dice que es el gran día de la ira. Colosenses 3, 5 y 6 dice, ¿hasta cuándo tengo tiempo para conformarme y escapar? Por lo tanto, dice la Biblia allí en Colosenses
1, 3, 5 y 6. Dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones ordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por cosas como estas, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. ¿Estamos en los obedientes o los desobedientes? A los desobedientes, la Biblia dice que le va de imprevisto, de repentino, le va a alcanzar, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Para quién es la ira de Dios? El día de la ira de Dios, o la gran tribulación. Para los vasos de ira que Dios soportó con paciencia. Porque eso a veces no lo escuchamos. Pero si Dios preparó vasos de honra y preparó vasos de ira, entonces Dios es un Dios selectivo, yo no tengo nada que hacer. No, pero ahí te dice algo importantísimo. Vamos a leerlo. Romanos 9:22. ¿Y qué dice? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia. Gente que Dios la viene, ¿qué cosa? Soportando con mucha paciencia. Pero la paciencia de Dios también tiene un fin. Los vasos de ira que estaban preparados para la destrucción. Nosotros no somos vasos de ira. ¿Podemos decir amén? Amén. La Biblia dice que somos vasos de honra. Amén. Que podamos ser vasos de honra. Para ellos sí es la vida. Es la ira de Dios. ¿Para quiénes más es la ira de Dios? O el día de la gran ira del Cordero. Y para la lluvia de la gran tribulación. Para los que no estén justificados por la fe. Justificados es decir, no, para los que no estén perdonados. No estén perdonados aquel día. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya nosotros justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. 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 Estamos dando testimonio de que la palabra de Dios dice que vamos a ser salvos de la ira. Jesús satisfizo la ira del Padre, hermanos, en la cruz del Calvario. Le dio satisfacción plena a la ira del Padre, porque el pecado produce eso, ira. En un Dios santo, santo, santo. ¿Para los quiénes la ira? Para los que no van a alcanzar salvación. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque usted no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién es el día de la ira? Para los que aman el dinero o las riquezas. Sofonías 1:18. ¿Habrá gente acá que ama el dinero y la riqueza aún dentro del pueblo de Dios? Que Dios nos ayude si estamos en ese peligro de desprendernos del amor. Porque no podéis amar a Dios y a las riquezas. Amarás a uno. Y Sofonías dice, 1:18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Gente que está poniendo su confianza en la plata. No está mal tener dinero, plata, riqueza, no está mal, hermano, gloria a Dios. Sueña con eso, si puede lograrlo y Dios le concede, dice que Él concede el poder para hacer riquezas. Amén. 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 Si se le da ese poder, hágalo. Pero no ponga la confianza en ellas. Nuestra confianza tiene que estar en Dios y en su palabra. ¿Para quiénes es el día de la ira? Para los pecadores que están a gusto, hermano. Isaías 13:9. Dice, he aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a los pecadores. Todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Amén. Pero hay pecadores que no luchan contra el pecado, que no combaten el pecado, que no están arrepentidos de su pecado, que pecan a gusto y por gusto. Nosotros no somos pecadores. La Biblia nos llama a ser santos. Ser santos. Un santo a veces peca, que es diferente. ¿Amén? Amén. Hay una gran diferencia. Todos somos pecadores. No. Yo era pecador. Pero ahora Dios nos llamó a ser santos, apartados del pecado. En algún momento dimos lugar al pecado. Caímos en el pecado. Levantémonos por amor de Dios. Sigamos caminando. Gloria a Dios. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Hasta cuándo tenemos oportunidades de salvación? Hasta la venida del día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del arrebatamiento. Amén. Filipenses 1:6 habla del día del Señor, que a veces nosotros miramos, lo leemos y no entendemos. Nuestra postura espiritual entonces, hermanos, ante el incremento de las gotas de la gran tribulación, Mateo 24, ¿cuál es nuestra postura espiritual ante el incremento de esa lluvia, esas gotas? Apenas estamos en unas gotas nosotros. Nosotros nos vamos a pasar por la lluvia. ¿Amén? ¿Para quién es la lluvia? Amén.
Dice, Dios hará llover calamidades, lluvia, fuego, azufre y viento abrasador. Mire, no es para nosotros. Pero ¿cuál es nuestra postura espiritual ante el incremento de las gotas de la gran tribulación? Esas tribulaciones, porque hay tribulaciones, hay muchas tribulaciones en la Biblia, y encontramos que ahí está la gran tribulación. 3 clases de tribulaciones, ¿no? ¿Qué tenemos que estar? Jesús lo dijo, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados. No que se preparen, ya tenemos que estar preparados. ¿Cómo tenemos que más que estar? Estar firmes, perseverando. ¿Qué es estar firme, perseverando? 1 Corintios 15:2, reteniendo la palabra que se nos ha predicado. La retengo, amén. No vendiendo la verdad, al revés, comprándola, reteniéndola conmigo, preservándola, defendiéndola, amén. Que Dios nos pueda ayudar. ¿Cómo más debo estar? Debo estar afianzado ante la creciente oposición al mensaje cristiano y las crecientes tribulaciones. 1 Tesalonicenses 3:3. Que nadie se inquiete, dice el apóstol Pablo, por estas tribulaciones. Amén. No se inquiete. Trate de estar tranquilo. Trate de poner dominio propio. El Espíritu Santo le dé dominio propio ante las tribulaciones. Amén. Trate de no ponerse tan intranquilo. ¿Cómo más tenemos que estar, hermanos? Estar sabiendo y confiando y esperando de los cielos a su Hijo, al cual Dios Padre, dice, resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Nuestra postura es estar esperando a Jesús. Amén. Amén. Vivamos lo mejor que podamos en este mundo, estudie, trabaje, prospere, todo lo que usted quiera, todo lo que Dios le permita hacer, pero no quite su corazón de las cosas de arriba. Amén. Si habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, buscad las cosas, no de la tierra, sino de las de arriba. Porque somos de arriba, no somos de acá. Vivamos con los pies en la tierra, como siempre digo, y el corazón en el cielo. ¿Cómo demás debemos estar? Debemos estar tranquilos, confiando, hermanos. Éxodo 14:14, algo que nuestra hermana siempre cita. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Cuando enfrente la tribulación, acuérdese de esta promesa. ¿Qué dice que Dios va a hacer con nosotros? Va a pelear por nosotros. ¿Y nosotros cómo debemos estar? Tranquilos. A veces nos comemos las uñas por cualquier tribulación pequeña, hermano. Por amor de Dios. Ante la creciente tribulación que van a ir acrecentándose. Están tranquilos. Juan 16:33 dice, estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ya lo dijo Jesús, habrá tribulación, aflicciones. Pero confiad, ¿qué pasa? Yo he vencido al mundo. ¿Cuál es nuestra confianza? Jesús venció. Pues Él me va a dar gracia y poder a través de su Espíritu Santo para yo resistir toda tribulación, toda adversidad, toda congoja, toda tristeza que pueda sobrevenir a mi vida, que Dios pueda permitir que llegue a mi vida. ¿Cómo más debemos estar haciendo? Estar sabiendo que las tribulaciones son una necesidad. A algunos les va a pegar fuertísimo esto. ¿Cómo va a decir eso? Todo el mundo pare de, ¿no? Pero nosotros decimos que la tribulación es una necesidad. La Biblia lo dice, Hechos 14:22. Es necesario, creo que dice Pedro, es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas adversidades, entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones son necesarias. Aunque no las podamos entender, aunque nadie la quiere, esa es como la suegra, nadie la quiere. Pero la debemos de recibir, hermano, es parte del paquete de la tribulación, porque Dios trabaja a través de la tribulación. Amén. Amén. Es como la culpa. Vamos a decir, la suegra todos la queremos. Yo la quería a mi suegra, así que estoy diciendo algo que no corresponde. Pero es como la culpa, nadie la quiere. Entonces, hermano, ¿cuánto nosotros debemos de estar sabiendo que las tribulaciones son una necesidad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra cosa que debemos estar sabiendo ante nuestra postura espiritual, ante el incremento de las gotas de esta gran tribulación que está sobrellegando despacito en nuestra vida. Estar sabiendo que cómo son, cuánta intensidad tienen las tribulaciones, cómo son, cuánta intensidad tienen y para qué son. 2 Corintios 4:17 dice que nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones son pasajeras, pequeñas, en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellas nos conducen. Amén. Amén.
Cuando somos aprobados, pasamos una tribulación, una adversidad, una congoja, una tristeza, un problema, una circunstancia adversa, si lo logramos pasar en Cristo, con Cristo, somos aprobados por Dios y tenemos, dice la Biblia, mayor peso de gloria. Amén. Bastará un minuto estar en el cielo para olvidarnos de todos los sufrimientos que hemos pasado. Y va a decir, no sufrí nada comparado con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, que Dios nos ayude. Otros datos relevantes que quiero darle, hermano. Apocalipsis, recuerde 3.10. Apocalipsis 3.10. Por haber guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y no está allí la iglesia. Yo no la puedo ver a la iglesia. Recuerde que además los santos somos vencedores, dice la Biblia, no vencidos, como aparecen en Apocalipsis 13.7. Allí hay santos que son vencidos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y nosotros totalmente nos alineamos con otra palabra. Un dato no menor, hermanos. Vemos en Apocalipsis 14.6 un ángel predicando. ¿Cuándo fue eso? ¿A quiénes Dios le dio la comisión para hablar del Evangelio? Al hombre, al creyente, no a los ángeles. Dice que los ángeles anhelan poder participar. Incluso los ángeles, ¿sabía usted? Que ellos reciben ministración de nosotros. Porque ellos no entienden la salvación, no les ha apto a Dios. Pero ahí vemos en el libro de Apocalipsis un ángel predicando. ¿Por qué se entiende que yo voy a ser un ángel? Porque la iglesia no va a estar más. ¿Podemos entender eso? Amén. Podemos decir gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a recordar también a Noé, a Lot. Por ejemplo, Noé, Lot, todos librados en la hora del juicio, los juicios de Dios. Noé solo recibió las primeras gotas hasta que el arca flotó. El día de Jehová y el gran día del Cordero, hermanos, como está escrito en Apocalipsis 6, 16 y 17, son para todos los que han despreciado el escape de juicio que Dios ha provisto a través de Jesucristo, al tomar para sí mismo el juicio sobre sus propias vidas. El juicio o los juicios de Dios terribles, porque yo no hablé todavía de lo que aparece más adelante. Mire que hay mucho más tremendas cosas para adelante, increíble. Caen granizos de 40 kilos. 40 kilos. Una piedrita, ¿no? Bueno, entonces, los juicios de Dios, hermano, vienen para todos los que odian al Cordero y odian todo lo que Él representa. No es para nosotros la iglesia, porque la iglesia ama a Cristo. Amén. Amén. Hemos aprendido en este tiempo a amar a Cristo y estamos siguiendo a amar a Dios. Estamos desarrollando en la profundidad del amor, la longitud, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Estamos conociendo y a partir de conocer estamos caminando en el camino de regreso a la casa del Padre. Amén. Esperando el arrebatamiento. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, en esta noche y nos revela o nos recuerda, mejor dicho, algunos acontecimientos que van a sobrevenir después de que tu iglesia sea arrebatada. Estamos esperándote, Señor. Ayúdanos a estar firmes, confiados, tranquilos. Oh Señor, oh Dios mío, profundizando nuestra confianza contigo y tu palabra. Oh, estando firmes sobre la roca, Señor. Seamos como aquel salmista, aquel hombre que decía, el Señor enderezó mis pasos, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Señor, pónganos sobre la roca de tu palabra, firmes, fundamentados, como columnas y baluarte de la verdad que es llamada a ser tu llamada y bendita iglesia, tu esposa amada. Señor, prepara, Señor, ayuda, habla, instruye, exhorta, reprende si es necesario a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra haga, Señor, un cambio, una renovación de entendimiento, que caigan las escamas de la ignorancia y del pecado en aquellas vidas que están atrapadas por este mundo, en el pecado sin prepararse, que haya un despertar de aquellos que puedan escuchar esta palabra, tu palabra, Señor, que es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en la vida de aquellos que la reciben. Ayúdanos como pueblo tuyo, Señor, a dar, Dios mío, ese testimonio
testimonio, de ser una columna y baluarte la verdad, para ayudar a otros, Señor, que están titubeando, que están, Dios mío, dudando, tal vez como aquel hombre les hizo aquella pregunta. Si Jehová es Dios, seguirle, amarle, pero si Él lo va allá, andad detrás de Él. Señor, ayuda a aquella persona, Señor, aquel hermano, aquella hermana que pueda estar titubeando, dudando, Señor, bajo opresión del enemigo, Señor. Ayúdala a que esa tribulación, Señor, sea librada por el poder de tu palabra y traiga esperanza, traiga consuelo, traiga gracia divina, que lo ayudes, Señor, a confiar en ti, dándole tú la salida, porque tú no nos dejas ser tentados más de lo que podemos resistir. Señor, también te pedimos, como siempre, la gracia extensiva, Señor, a través de tu bendita palabra, que pueda ser confirmada con alguna señal, con algún milagro, con alguna gracia, que tú te dignes darnos, Señor, por misericordia, según tu soberana y bendita voluntad, con la cual nosotros nos sometemos. Señor, sana los cuerpos enfermos, Señor, trae luz, trae sanidad, trae los corazones. Tu palabra misma atestigua, Señor, diciéndonos, si alguno oye a Dios, le teme a Dios y se aparta del mal, tu palabra dice que tú administras medicina para nuestros cuerpos y refrigerio para nuestros huesos. Eres el que sana todas nuestras dolencias, las dolencias del alma, las dolencias del espíritu, Señor, pero también las dolencias del cuerpo. Tú puedes sanar esa gracia divina en Cristo Jesús, porque Él no ha cambiado, es el mismo Jesús ayer y por los siglos. Te damos gracias y podemos decir junto con mis hermanos que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, el amor de Dios del Padre y la gracia y el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos y te damos las gracias. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias. Sale el sol, es un nuevo día. Canta